¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Esta participación, hablemos de la vanidad. La vanidad en los medios, la vanidad en la política, la vanidad, por supuesto, de la mentira, la vanidad incluso de actores que no son exactamente legisladores, gobernadores, pero sí comediantes que de repente se sienten con la autoridad de criticar a quien sea con esa suficiencia que te da el pensar o creer que tienes la autoridad moral para ello y que esto a la vez se traslada a tu comportamiento diario y por eso ejerces una crítica o un comentario con muy poco sustento, pero llevado más que otra cosa por intereses políticos o bien intereses económicos. ¿Y qué le parece? Son tres temas en uno los que ponemos. Por un lado, el caso Luis Videgaray, esta noticia que se ha dado a conocer en las últimas horas. Por el otro, lo que pasa con Alejandro Moreno y Enrique Vargas y todo este afán, por supuesto, de llamar la atención con todos los arreglos físicos que se hacen. Y después Eugenio Derbez, quien nuevamente se vuelve tendencia en redes sociales por sus críticas en contra de Selena Gómez. Y yo sé que ustedes miran, oye, esto no es ventaneando, no iremos por el tema del chisme, sino más bien para analizar precisamente estos perfiles que han estado involucrados en la política de nuestro país, que han estado involucrados en la construcción narrativa de la sociedad de nuestro país, que desde sus diferentes trincheras han sido responsables de mucha de la tragedia que vivimos en el aspecto educativo, en el aspecto comunicacional, en el aspecto financiero, en el aspecto también, por supuesto, de la violencia. Pero deme chance y lo explicamos una por una. Comencemos con Luis Videgaray. Recientemente, en medios de comunicación y redes sociales, comenzó a surgir un rumor, una especulación sobre la figura de quien era el hombre fuerte de Enrique Peña Nieto, quien era considerado como vicepresidente de nuestro país, quien ocupó la Secretaría de Hacienda en un principio y posteriormente la Cancillería, y quien incluso fue parte medular en el gobierno de Peña Nieto en materia de comunicación con el gobierno del señor Donald Trump. Una comunicación bastante, pero bastante agujerada, de un maltrato cotidiano, de un sometimiento en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué surgió la figura de Luis Videgaray en las últimas horas? Bueno, porque se aseguró que Videgaray participaría como asesor en la negociación del TEMEC, es decir, que el gobierno de Claudia Sheinbaum literal lo había convocado. La cuenta oficial de Infodemia en X, una iniciativa del Gobierno de México, así como también la oficina, según datos, la oficina de Marcelo Ebrard de la Secretaría de Economía, desmintieron esta información, la calificaron totalmente falsas. ¿Cómo fue que surgió? Todo esto. Bueno, de entrada hay que mencionar que ni la Secretaría de Economía ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han confirmado la participación del exfuncionario en el equipo negociador del TEMEC, por lo que la información que circula ha sido catalogada como un trascendido, sin bases oficiales o fundamentos que la respalden. Textualmente dice, falso que Luis Videgaray asesorará al equipo negociador del TELMEC, ni la Secretaría de Economía ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han acreditado la información de que Luis Videgaray será asesor del equipo negociador del TEMEC. Además, la opinión que asegura la información refiere que se trata de un trascendido, por lo que tampoco confirma dicha aseveración. La aclaración de Infodemia subraya la importancia de verificar la información antes de difundirla, como ya sucedió con varios personajes, particularmente, por supuesto, de la oposición, como el caso de Mario Di Costanzo, un hombre que trabajó en las finanzas del país al lado de José Antonio Meade, que había sido priista toda su vida, que ustedes seguramente lo han visto en Atypical, junto con José Antonio Crespo, Denis Dresser y otros más en Latinus, y quienes aprovecharon precisamente esta filtración o esta nota o este trascendido que se presentó en la revista CEO del periodista Mario Maldonado para asegurar que esto era verdad y que entonces los chairos tenían que tragársela, que tenían que tragar sapos ante el regreso del neoliberalismo, ante la necesidad de contar con un personaje de los blasones de Luis Videgaray, de la experiencia de Luis Videgaray, y que esto mostraba pues hasta dónde estaban ya, ¿no? Hundidos en su propia contradicción, en su propio miedo y en su propia miseria los integrantes del gobierno de Claudia Sheinbaum. Así de radical fue la postura de varios corifeos, entre estos el mencionado Di Constanzo, Crespo y otros más que se manifestaron al respecto. A ver, Luis Videgaray fue durante el gobierno de Peña Nieto
una pieza importante para este último. Tuvo siempre un papel relevante, ¿no? En el manejo de las finanzas de este país, es decir, no fue cualquiera, eso es un hecho innegable, pero por lo mismo representó a un gobierno corrupto, a un gobierno totalmente deshumanizado, a un gobierno deshumanizante, a un gobierno para el cual lo importante era la banalidad, la superficialidad criminal, que no le importaba en realidad combatir la pobreza, sino acabar con los pobres. Es decir, Luis Videgaray en realidad es un cartucho bastante quemado, pero además de quemado, un cartucho que en realidad difícilmente podríamos pensar o creer que pudiera aportar algo de credibilidad a la discusión. ¿Por qué? Porque es cierto. A ver, Luis Videgaray es un tipo que tiene una buena relación con Jared Kushner, ¿no? Jared Kushner, como usted sabe, que es yerno de Donald Trump y que supuestamente esa relación fue utilizada para que hubiera el vínculo, los lazos con Enrique Peña Nieto. Sin embargo, cuando nos damos cuenta cómo trató Trump a Peña Nieto, cómo sometió a Peña Nieto, cómo lo sobajó en muchos aspectos, y cómo fueron los antecedentes que dejó Videgaray para el propio Ebrard en su relación con el mandatario norteamericano, pues sinceramente me parece que sería una reverenda estupidez darle cabida a un personaje de esta naturaleza. Incluso Videgaray fue parte de las negociaciones del TEMEC, que sustituyó al otrora Tratado de Libre Comercio Americano del Norte, convenido entre Canadá, Estados Unidos y México, pero fue en su calidad de canciller de nuestro país, cargo que asumió después de su gestión de Hacienda. En ese periodo participó activamente en las discusiones trilaterales para establecer este nuevo acuerdo comercial de México, Canadá y Estados Unidos, y en su momento al frente de Hacienda recibió el reconocimiento como mejor secretario de Finanzas del año por Euromoney y The Banker. De igual modo, la revista estadounidense Foreign Policy lo eligió como uno de los 100 pensadores globales del 2014. Es decir, es un tipo que responde completamente a todos los intereses a los que supuestamente la 4T, bueno, no supuestamente, a los que el humanismo u obradorismo está combatiendo en muchos aspectos. Por lo tanto, ¿está usted de acuerdo que sería un ejemplo de incongruencia brutal? Que además, insisto, ni siquiera valdría la pena apostarle, porque no te garantiza absolutamente nada, más que una obsequiosidad al estilo de Jorge Castañeda. Es como si trajeras a Jorge Castañeda a negociar la revisión precisamente del TEMEC. Y la única parte, digámoslo así, ¿no? que tiene a su favor en este marco sería esa relación con Jared Kushner, ¿no? Nada más. Ahora, trascendió que él trabaja con Jared Kushner, es decir, no que esté del lado mexicano, sino que está del lado de Kushner, sino que está del lado de Donald Trump, el caso de Luis Videgaray. Eso es lo que se ha dicho también al respecto. Hay que recordar que ahorita se ha concentrado en su labor académica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿no? Y entonces aquí el punto no sería que trabajara con México, sino del otro lado, asesorando al equipo negociador de los Estados Unidos. Es otra de las versiones. Pero lo que sí es una realidad son dos cosas. La primera, que Infodemia, que es una iniciativa del gobierno mexicano, ha dicho no hay información oficial al respecto, ni la Secretaría de Economía ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han confirmado absolutamente nada y que efectivamente quien lee la publicación en el semanario, en el espacio CEO del periodista Mario Maldonado, se da cuenta que habla de un trascendido como tal. Entonces, me parece que aquí lo lamentable es la forma en cómo reaccionó la oposición tratando de engrandecer un tema que entre ellos mismos, por supuesto, ante la necesidad de éxitos, ante la necesidad de reconocimientos, ante la necesidad de afianzarse a algo en esta derrota moral que viven actualmente desde el ámbito partidista y mediático, pues entonces hay que tomar cualquier mentira y hay que inflarla, porque cualquier periodista de los que lo dieron por hecho saben perfectamente bien lo que es un trascendido y cómo se maneja. Milenio, por ejemplo, durante años tenía una sección de trascendidos. Si ya después se consolidaban o no, era otra cosa, pero el momento que salían, pues estaba bueno para el chisme, pero tú no podías replicarlo como un hecho,
A menos, claro, ¿no? Que quisieras golpear directamente o que tú también curaras la información y lo pudieras asegurar, algo que no hizo ninguna de las voces que se manifestó en torno a este tema, mostrando ese envilecimiento por parte de muchos conductores y periodistas que sienten o creen que no tienen que hacer su labor de revisar lo que está pasando, de ser rigurosos con la información para darla como un hecho. Si esta información se llegara a consolidar en unos días, bueno, entraríamos a un análisis diferente. Pero no es porque estas personas hayan tenido la información de primera mano, sino que lo están golpeando directamente para sacar una raja política. ¿Y cómo no va a ser así? Si de repente te topas con personajes como el caso de Alejandro Moreno y Enrique Vargas, con una postura que a lo mejor ustedes dirán, Jesús, es banal fijarte en el aspecto físico de las personas. Yo creo que no. Yo creo, y le soy muy honesto, cuando se habla de política, es parte también del comportamiento de un político. Vea usted el caso de Javier Duarte y de su esposa. Dos personajes que incluso haciéndole a la Marifer Centeno, pues escribían las cosas, el clásico yo merezco abundancia y todo ello, y que de verdad pensaron o creyeron que ellos eran el poder, que ellos representaban la esencia misma del poder sin entender que el poder es el puesto, no la persona. Por eso es tan fácil que alguien se vuelva loco cuando no está preparado para asumir ese tipo de lugares. Y porque cree que todo se merece, sin comprender que la llegada a ese tipo de puestos no es por merecimiento, es por confianza, es por credibilidad. Hay mucha gente que lo merece, pero no aspira a los mismos, o no tiene las herramientas de llegar a los mismos. Es porque la gente confió en ti, porque la gente te puso ahí con su voto. Es porque tú debes de responderle a la gente desde ese lugar. Lo vimos también con Vicente Fox Quesada. Pero en el caso concreto de Alejandro Moreno y Enrique Vargas, incluso la fotografía que les pusimos es muy representativo de ello. ¿Qué pasa cuando los políticos están tan sumidos en su vanidad que a esta la convierten en su carta de presentación? Cuando están más preocupados en su aspecto físico que en el contenido, en los arreglos físicos que en su mentalidad, en su credibilidad, en su honorabilidad, en lo que dicen. Porque hay algo peor que la vanidad de los políticos, yo le pregunto. Me parece que pocas cosas lo superan. La situación política es tan desesperada, diría el maestro Mario Flores, que uno no sabe a qué atenerse. Un suceso político desagradable es seguido por otro más siniestro. El comportamiento reprochable de un líder político siempre sobrepasado por el otro. Cuando tú como político le das más importancia al traje que llevas, a verte joven, a hacerte cirugías, a peinarte de manera adecuada, que a la sustancia de lo que vas a decir, pues eres una especie de insustancia, digámoslo de esta forma, ¿no? Rebasado completamente por la egolatría, superado completamente por esa necesidad de no envejecer físicamente en lugar de preocuparte por no envejecer políticamente. La personalidad egocéntrica de los políticos que buscan el poder es un fenómeno que ha prevalecido a lo largo de la historia. Estos individuos a menudo muestran un nivel excepcional de autoafirmación y una falta de empatía que puede resultar preocupante para la sociedad en general. Y ese es el punto central, que la mayoría de los políticos vanidosos, que están más interesados en los zapatos boleados que en otra cosa, terminan siendo muy poco empáticos con la gente. Ve a Sandra Cuevas, una persona demasiado dedicada al aspecto físico y poco comprometida con una cuestión netamente ideológica, a tal grado que ella cree que impacta a alguien porque sube un video con plumones, cartulinas y demás, asegurando que está tomando maestrías, ¿no? Uno de los problemas fundamentales de esta actitud egocéntrica es que en lugar de buscar el bienestar de la comunidad, estos políticos parecen estar más interesados en su propia glorificación y en el mantenimiento de su estatus. Esta actitud egocéntrica se manifiesta de diversas maneras, desde la promoción excesiva de su propia imagen en los medios de comunicación hasta la adopción de políticas que realmente benefician principalmente a quién, a ellos, a sus allegados.
Hay un punto muy interesante que dice el maestro Flores, que es la falta de escucha activa, de consideración por las necesidades reales de la población. Y es un rasgo muy común, ¿eh? Vea usted a Enrique Peña Nieto. Ve a Peña Nieto, un figurín en toda la extensión de la palabra, preocupadísimo porque su sonrisa en realidad se viera perfecta, ¿no? Era un rasgo muy egocéntrico. Y el principal objetivo, ¿cuál era? Su imagen, su propia posición. Esta personalidad egocéntrica puede ser perjudicial para la toma de decisiones políticas. Es de manera muy clara lo que le digo. La incapacidad de considerar diferentes puntos de vista, por ejemplo, la tendencia a menospreciar a aquellos que no están de acuerdo contigo, y que puede llevar a políticas unilaterales, a actitudes unilaterales que no reflejan las necesidades de una sociedad. ¿Por qué Jorge Romero es tan poco empático y por qué la gente no le gusta el estilo de Jorge Romero? Por la vanidad y egocentrismo de antemano que pone por delante, lo que obviamente socava la confianza de la población en estos presuntos líderes que terminan siendo pues producto de su propia insustancia. Ahora, en última instancia, la personalidad egocéntrica de los políticos que buscan el poder sí plantea un desafío importante para la democracia, para la gobernanza efectiva, y es esencial que la sociedad esté alerta a estos rasgos, y busque líderes que muestren empatía, que muestren humildad en todo momento, una verdadera vocación de servicio público, porque el egocentrismo puede estar también en la 4T y hay que estar muy atentos para aquellos que te pongan el traer la corbata bien fina a un compromiso real de solucionar las cosas con la ciudadanía. Dicen por ahí que cuando comienzas a olvidarte de tus compromisos sociales es cuando comienzas a vestirte de una manera mucho más cara. Y la verdadera grandeza en la política no debe, ni es realmente la que radica en el ego, sino en la capacidad de trabajar en el beneficio de todos, independientemente de las aspiraciones personales. Y en el caso de Derbez, Derbez lanza críticas muy válidas, sin duda, desde su posición de ciudadano contra la participación de Selena Gómez en una película que ha sido reconocida a nivel internacional. Aquí lo que nos llama la atención para concluir este punto es la facilidad con la que estos personajes que se creen líderes de opinión comentan hasta de lo que no saben o de lo que creen saber, y con qué facilidad se involucran en diatribas, debates y señalamientos, que lo único que muestran es su vanidad. Más allá de lo que pueda decir justo o injusto de esta película Derbez, lo trasladamos a lo que ha dicho de política, a lo que se ha involucrado en la política, a lo que ha dicho de cuestiones laborales. Y la vanidad con la que se expresa nos muestra precisamente la vacuidad al momento de manejar temas mucho más sensibles. Porque si tú eres irresponsable en un tema que supuestamente dominas, vas a ser mucho más irresponsable al tocar temas que no dominas, pero que sientes que tienes todo el derecho de expresarte por el simple hecho de que tienes un micrófono, cuando por lo menos deberías de prepararte un poco más antes, por supuesto, de emitir una opinión. La entrevista que le hizo Chumel a Eugenio Derbez fue de esas entrevistas verdaderamente banales, superficiales, de dos personajes que están convencidos de que su opinión importa y que su opinión tiene que ser escuchada por todos y que su opinión debe trascender a todos. Bueno, hay muchos políticos, hay muchos integrantes de los medios de comunicación que de esa forma se comportan. Y ojo, yo digo que todo mundo tiene derecho a opinar lo que quiera, pero con la honestidad de saber cuándo no sabes de algún tema y cuándo lo mejor es guardar silencio y aprender, o cuando das una opinión que quede claro, no, es una opinión que no busca influir. Aquí el tema es que cuando ya eres una figura pública, cada punto que tú das, cada señalamiento que tú haces, impacta en la ciudadanía. Por eso muchas veces tu opinión vale por credibilidad o por dinero. Y en este último caso es donde se ubica Derbez y toda esta sarta, por ejemplo, de medioambientalistas, que por ejemplo no los he visto protestar absolutamente nada en torno a Cálica, esta mina en donde se ha explotado hasta la saciedad nuestros recursos naturales. No he visto a Derbez y a y este grupo, ¿no?, ir a protestar
por la forma en cómo se explotan las minas y a los mineros de este país, la forma como se contaminan los ríos, la forma en cómo se ha contaminado precisamente también el campo y demás, en contra del maíz transgénico. Entonces, si les gustó el video, pulgar arriba, ya lo saben. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Nos vemos a las 5 de la tarde. Regresa Manuel Hernández Borbolla, 6:30. Por supuesto, narrativas con Fede Bonazo y Ricardo Valderas. 20:30 yo regreso y 21:30 tenemos una entrevista muy interesante sobre Salvatierra, Guanajuato. Gracias, nos vemos al ratito.